Familia, buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula Naufragando en la fe. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos esta noche en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú has derramado tu luz, Señor, en el mundo, que es tu Santo Espíritu que está disponible, está en el mundo, Señor, para todas las personas, todos los seres humanos que queramos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Padre Santo. La luz vino al mundo, Señor, y algunos los que están en las tinieblas no lo aceptaron, Señor, pero nosotros lo recibimos con gusto, Padre amado, porque tu luz trae claridad a nuestras mentes, Señor, porque tu luz nos permite ver el camino por el que estamos andando. Te damos gracias, Señor, porque tú revelas tu luz a través de tu palabra. La Biblia dice, Señor, que la palabra de Dios es lumbrera mi camino, Señor. Te damos gracias por esta luz que has traído al mundo, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces, el título de la enseñanza se llama Naufragando en la fe. Y hoy vamos a hablar de naufragar en la fe. El concepto de naufragar, ¿entienden el concepto de naufragar? Naufragar dice que es la pérdida de una embarcación por hundimiento. Cuando una embarcación se pierde porque se hundió, a esto se llama naufragar. Esto es un naufragio. La embarcación se pierde y eso puede ser por diferentes motivos. La circunstancia es que se pierde la embarcación. Naufragar también es un término utilizado para describir una desgracia o un desastre grande, una gran pérdida. Este término también se utiliza para asociarlo a un fracaso de negocio, a un fracaso de un emprendimiento, a un gran fracaso. Entonces aquí estamos hablando, la palabra de Dios nos habla de naufragar en la fe. Entonces nos está diciendo de un gran fracaso en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creerle a Dios. Eso es fe, es creerle a Dios, creerle en sus promesas y creer en su poder, en que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Las promesas que Él hizo, Él las cumple. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene el poder para cumplirlas. Eso es fe, es creerle en Dios. Entonces, cuando hablamos de naufragar en la fe, quiere decir fracasar en el propósito de la fe. Fracasar en el propósito de la fe. Eso es naufragar en la fe, fracasar en el propósito de la fe. ¿Y cuál es este propósito? Es la salvación. El Señor quiere que nosotros le creamos a Él para podernos salvar. Porque la salvación está lista, la salvación está asequible. La luz vino al mundo. La luz es nuestro Señor Jesucristo. El que recibe a nuestro Señor Jesucristo recibe la salvación y recibe esta luz. Cuando fracasamos en la fe, cuando naufragamos en la fe, eso trae una consecuencia y es la condenación. El hombre está condenado. De por sí el hombre está condenado. El Señor viene a rescatarnos o vino a rescatarnos nuestro Señor Jesucristo porque fue una obra que Él ya hizo. ¿Sí? La hizo una vez y para siempre. Él ya vino a rescatarnos de la condenación de la muerte, de la condenación del pecado, de la esclavitud. El hombre ya está condenado, necesita ser rescatado y Él ya nos rescató. Entonces, naufragar en la fe es fracasar en ese intento de ser rescatado, en ese intento que hizo nuestro Señor Jesucristo, que está disponible para toda la humanidad, pero Él quiere salvarnos a todos. Su voluntad, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, pero hay quienes perecen, hay quienes van a perecer. ¿Por qué? Porque naufragan en la fe, porque no logran creer. Vamos a 1 Timoteo 1:5. Vamos a comenzar con Timoteo 1:5. Hoy vamos a encontrar nuestra lectura va a estar centrada especialmente en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo. Sigue haciéndolo, para que el amor proceda de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe sincera. Habla de una fe sincera. La Reina Valera habla y de fe no fingida. Quiere decir que hay fe fingida. Entonces, cuando dice que hay una fe fingida, por eso estamos hablando de que hay una condenación. Es una fe fingida, no fue una fe sincera. La persona pensó que creía en el Señor, disimuló que creía en el Señor, aparentó que creía en el Señor, pero realmente no creía. Entonces, por eso, muchas veces la gente se pregunta, ¿la salvación se puede perder? No, la salvación no se pierde cuando la fe es sincera. Pero cuando la fe es fingida, pues nunca realmente se fue salvo, nunca llegó a ser salvo. Esa fe nunca fue real, fue una fe fingida, no fue sincera y por lo cual realmente nunca fue salvo. Mire lo que dice Mateo 7, vamos a leer los versículos 22 al 23. Mateo 7, 22 al 23. Dice la palabra:
El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hacedores de maldad, dice la Reina Valera. Entonces, en el día del juicio, en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, muchos dirán, Señor, Señor, muchos que se llaman ser creyentes, muchos que profesaron tener fe en Cristo, no tuvieron una fe sincera, fue una fe fingida. El Señor está diciendo, apartados de mí, yo nunca los conocí. Hicieron esas cosas en mi nombre, pero yo nunca los conocí. Entonces aquí el Señor nos está diciendo claramente que esa fe fingida lo que produce es esa condenación, no logra ser salvo cuando la fe es fingida, por eso la fe tiene que ser sincera, tiene que ser del corazón. Romanos 10 dice, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas profesan solo de boca, pero el interior quedó ahí vacío, una fe fingida. Entonces debemos tener mucho cuidado y aquí precisamente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en una carta dirigida a Timoteo, uno de sus discípulos, le está advirtiendo de algunas circunstancias, de algunas situaciones que pueden hacer que una persona naufrague en la fe, ¿sí? De una persona fracase en la fe, fracase en ese propósito de salvación. Y vamos a comenzar con la primera. La primera la encontramos en 1 de Timoteo 1:19. 1 de Timoteo 1:19. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Y han naufragado en la fe. ¿Por qué? Por desobedecer la voz de su conciencia. Nosotros ya lo vimos hace poco cuando hablamos de conciencias cauterizadas. Personas que por desobedecer la voz de su conciencia, entendemos que la voz de la conciencia es la voz del Espíritu. El Espíritu Santo le habla, se comunica a través de nuestro espíritu y nos advierte cuando nosotros nos salimos de las cosas que a Dios le agradan. Pero hay personas que por no escuchar esa voz de la conciencia se empiezan a congraciar con las cosas del mundo y esto hace que su fe termine naufragando. Si lo comparamos con la parábola del sembrador, podríamos decir que son esas personas en las cuales la palabra, que es la semilla, cayó y la recibieron con entusiasmo, pero después dejaron que las cosas de este mundo, los espinos, la semilla que cayó entre espinos, los espinos la asfixiaron, las cosas de este mundo, y no pudo dar fruto. Entonces eso es los que desobedecen la voz de la conciencia. Mire lo que dice Juan 3:19. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Amén. Entonces las acciones son malvadas y la gente prefirió las tinieblas. Entonces aquí nos está diciendo que la luz vino al mundo, y la luz está en el mundo. La luz es el Espíritu Santo de nuestro Señor que fue derramado. Jesucristo dijo, yo iré al Padre y derramaré el Espíritu, y Él lo derramó. Y ese derramamiento inició en el aposento alto, en Pentecostés. Y desde ahí el Espíritu está disponible, ese derramamiento, esa luz está disponible para toda la humanidad. Pero hay quienes prefieren las tinieblas, prefieren la oscuridad, prefieren estar en tinieblas y desobedecen la voz de la conciencia. Entonces esta es la primera circunstancia de la cual nos debemos cuidar para no naufragar en la fe. Tenemos que ser sensibles a la voz de nuestra conciencia. Lo segundo lo encontramos en 1 de Timoteo 4:1. Vamos a ir a 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Se apartarán de la fe, o sea, fracasarán en la fe. Naufragarán en la fe. ¿Por qué? Porque por seguir malas doctrinas, por seguir malas enseñanzas. Aquí la Biblia habla de seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Son enseñanzas adulteradas que distorsionan la visión de Cristo, que distorsionan la visión del Padre. Y aquí nos está advirtiendo, cuando seguimos esas malas doctrinas, tenemos el riesgo de apartarnos de la fe verdadera y naufragar en la fe. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias, la condenación. Segunda de Pedro 3:17, mire lo que dice. Segunda de Pedro 3:17.
Queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. Entonces aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos está advirtiendo. Nos dice, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho, debemos cuidarnos mucho de esas doctrinas engañadoras, esas doctrinas que quieren alterar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y la imagen del Padre. ¿Sí? Que lo único que tienen es como propósito llevar a los hombres por caminos engañosos, para que sean perdidos, para que no puedan encontrar la luz, para que naufraguen en su fe, naufraguen en su fe. Dice, gente malvada, y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Entonces ese es el propósito, hacer que nuestra fe falle, por seguir malas doctrinas. Nuestra fe puede naufragar por seguir malas doctrinas, por desobedecer la voz de la conciencia y por seguir malas doctrinas. Lo tercero, vamos al tercer punto, 1 de Timoteo 6, versículos 20 al 21. Oh Timoteo, no dejes de cumplir con lo que Dios te ha encomendado. Evita las discusiones necias y mundanas y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han apartado de la fe. Que el Señor derrame su amor sobre ustedes. Amén. Aquí habla de otro aspecto del cual debemos cuidarnos y lo llama aquí la Reina Valera, dice los argumentos de la falsa ciencia. Entonces aquí se está refiriendo a eso, se está refiriendo al razonamiento intelectual del hombre, la falsa ciencia. Es ese razonamiento intelectual y lo vemos hoy en día. Lo hemos visto desde ya hace muchos años, especialmente desde la época de la Ilustración, cuando empezaron a surgir grandes pensadores que rechazaron a Dios. Rechazaron la idea de Dios, sacaron a Dios de la ecuación y empezaron a buscar la respuesta a todo dentro de su propio intelecto y dentro de su propio raciocinio. Y aquí nos está advirtiendo que cuando nosotros seguimos nuestro propio raciocinio, lo que dice aquí, esa falsa ciencia, entonces corremos en un riesgo de ser apartados de la fe. Por lo general, estas personas intelectuales, científicos, gente muy prestigiosa, son ateos. No creen en Dios. Se dejaron llevar por el intelecto y el raciocinio y eso los condujo ¿qué? Al ateísmo, a no creer en Dios. Y acá el Señor nos está advirtiendo en su palabra. Y esta palabra de Dios tiene 2000 años. Desde hace 2000 años nos está advirtiendo de esto. Que por estar buscando la ciencia, recordemos que Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por buscar ese propio intelecto, ese propio raciocinio, buscar las respuestas, definir las cosas en su propio criterio, en su propio pensamiento, el hombre se apartó de Dios. Y lo vemos, es real. Cuando el hombre busca y confía en su intelecto, termina apartándose de Dios. Lo vemos en esos grandes intelectuales ateos. Mira lo que dice Isaías 55:9. Vamos a Isaías 55:9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El intelecto del hombre es limitado, es insuficiente y por lo tanto errado. Porque nuestros pensamientos no son tan altos como los pensamientos de Dios. Nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. Entonces, cuando nosotros basamos y nos dejamos influenciar por nuestros propios razonamientos, viene el espíritu de ateísmo, incredulidad, se apodera y terminamos dudando de Dios y hasta negando a Dios. La verdadera sabiduría proviene de Dios, lo dice la palabra. Bien, entonces esta es la tercera razón de la cual debemos cuidarnos porque nos pueden hacer naufragar en la fe, por seguir el razón del intelecto humano. Tener mucho cuidado con eso. Y el cuarto punto, del cual nos advierte el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, lo encontramos en 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras las riquezas, y al fin se han causado a sí mismos muchísimos sufrimientos. Ese es el cuarto punto y la cuarta advertencia del Espíritu Santo, y es por permitir que el dinero ocupe el lugar de Dios. El amor al dinero habla acá, no habla de las riquezas. O sea, un hombre puede tener dinero, pero lo que no puede hacer es amar al dinero. Y mira lo que dice Mateo 6:24, nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos amos, pues
odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Amén. No se puede servir al Dios y al dinero. De una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Y mira las razones por las cuales ese amor al dinero termina siendo la raíz de todos los males. La encontramos en 1 Timoteo 6, el versículo anterior, el versículo 9. Leímos el 10, ahora leyendo el 9 dice así en la Reina Valera: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse. Y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Además, nuestro Dios tiene un concepto diferente de lo que es la riqueza, ¿sí? El concepto de riqueza de Dios es totalmente distinto al concepto de riqueza que tiene el hombre en este mundo. Y el mismo concepto de cómo disfrutar la riqueza es totalmente diferente para Dios a como lo es para el hombre en este mundo. Cuando un hombre quiere disfrutar su riqueza, piensa en sí mismo, en pasarla bien, en disfrutarla, en gozarla él. Pero mira el concepto de lo que es disfrutar las riquezas para Dios. Ese concepto lo encontramos en el capítulo 6, 1 Timoteo 6, el versículo 18. Si quieres, hazme el favor de leerlo. Mateo 6, 18. Esto es lo que es disfrutar la riqueza según el concepto de Dios. Diles que empleen el dinero en hacer el bien, que se enriquezcan en buenas obras y que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tengan. Este es el concepto de Dios de disfrutar el dinero. Disfrutar el dinero para Dios es ser generoso en buenas obras, ser dadivosos. Eso es disfrutar las riquezas en el concepto de Dios, muy diferentes al concepto del hombre. Por eso el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta es la cuarta advertencia que nos hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo acá en esta primera carta a los Corintios, de las razones por las cuales debemos cuidarnos porque pueden hacernos naufragar de la fe. Entonces repasémoslo. La primera de ellas es desobedecer la voz de la conciencia. La segunda, seguir malas doctrinas. La tercera, confiar en el razonamiento humano que nos aleja de Dios. Y el cuarto, amar al dinero. Entonces, para concluir, vamos a 2 Timoteo 4 y vamos a leer el versículo 7. 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he llegado al final de la carrera y me ha mantenido fiel. He peleado la buena batalla. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la fe, guardar la fe, es una buena batalla. Y lo compara también con una carrera. Para guardar la fe hay que completar la carrera. La carrera es esta vida, nuestra vida. Y dice que es una buena batalla. ¿Por qué es una buena batalla? Porque la recompensa es eterna y bien vale la pena pelearla por esta recompensa. Vamos a ir a Apocalipsis 3:21 y con este versículo terminamos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Amén. Amén. Al que saliere vencedor, al que venciere, ¿sí? Al que venciere de la buena batalla de la fe, el que venciere de terminar la carrera, de acabar la carrera, de guardar la fe. Nosotros debemos velar por guardar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que es la única manera para llegar al Padre. Debemos velar porque nuestra fe no naufrague. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque es tu Santo Espíritu, Padre Santo, colocando la revelación de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos comprender y de esta manera acercarnos cada día más, Señor. Es tu voluntad que nosotros guardemos nuestra fe, Señor, para que no naufraguemos, porque la recompensa es grande, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos libras y nos haces conscientes, Padre Santo, de cuáles pueden ser los peligros por los que atravesamos, Señor, para que nosotros estemos preparados y no permitamos que nada nos pueda separar del amor, de tu amor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.